Un cordial saludo a todo el auditorio de Noticias Plus. El día de hoy seguimos aquí en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y me acompaña Mónica Lavín, una multipremiada escritora que está celebrando junto con otro grupo de escritoras 20 años de vigencia de este libro, Atrapadas en la Escuela. Mónica, muchísimas gracias por esta entrevista. ¿Cómo te sientes? Al contrario, muy contenta. Bueno, una por estar en FIL Guadalajara, que siempre es una maravilla. Y la otra por venir a acompañar. Los libros son hijos, hay que acompañarlos. A veces te abandonan, ¿no? Pero este libro, ha estado muy cerca de mi corazón y ha gozado de la complicidad de muchos maestros que han hecho que los jóvenes adolescentes lean el material que está aquí dentro. Entonces me siento muy feliz porque la editorial, porque ese lector apostó a un nuevo lanzamiento, un nuevo traje. La portada esta de los lápices me encanta, esta sensación de libertad, porque cuando los protagonistas, como bien sabes, de la secundaria, 12, 15 años, lo que hay es el ansia de libertad, de encontrar tu lugar en el mundo. Y este libro sí encontró su lugar en el mundo, aquí está, ¿no? Y sigue aquí en el mundo presente, que yo creo que es algo que llama bastante la atención, Mónica. Yo creo que 20 años habla muchísimo de tu producto, habla muchísimo de este libro, porque bien lo decimos, a veces es muy bueno, no es fácil, nunca es fácil, pero como dicen, a veces se compara de que es más fácil como que entrar, pero mantenerse es un verdadero reto. Sacar un libro es un reto también, no estoy diciendo lo contrario, pero creo que mantener un libro por 20 años no es tarea sencilla, no es tarea nada sencilla. Y bueno, ¿cómo es que lo logras? A ver, platícanos. Yo creo que aquí sí la clave ha sido que les ha gustado a los lectores jóvenes. Yo me he topado con maestros que me dicen, yo uso Atrapadas en la Escuela. Una vez me invitaron a una secundaria que habían montado mi cuento, que está aquí en este libro, 14 de febrero, en la obra de teatro de fin de año. Varios de los cuentos se usan en exámenes de admisión de secundarias. O sea, es un libro que ha resultado un material útil, atractivo a los maestros que tratan de acercar a la lectura a los jóvenes, y a los jóvenes les ha gustado, porque si no, no estaría vivo. Y yo creo que eso es cuando, como tú dices, y lo agradezco mucho, los libros hablan por sí solos. O sea, si el libro gusta, el libro es requerido, el libro puede estar vivo. Y yo creo que los cuentos que habitan este libro, que hablan de situaciones muy diversas, pero que tiene que ver con esos años difíciles, lo padecen más los papás a veces, te lo digo porque yo tuve hijas también adolescentes, donde quieres saber quién eres, tu cuerpo es otro, estás en un momento de definición y de soñar un mundo distinto, todo a veces te es hostil y te sientes un tanto solo. Y creo que los cuentos atinan a varios temas. Como son autoras las que invité yo a participar, muchos tienen que ver con asuntos, la menstruación cambia la vida de las mujeres para siempre y esa es la edad. Otras historias tienen que ver precisamente con la amistad entre mujeres o con la rivalidad por el mismo chico que les gusta. Los intereses románticos que empiezan a aparecer. Exacto, el deseo, cómo la amistad es muy importante porque se pone en juego, pero también cómo se escapan algunas de las chicas o chicos, porque hay muchachos que se enamoran de la maestra o maestros que se enamoran de la muchacha de secundaria, porque también es el momento en que reconocen algunas de los jóvenes que habitan ahí que son mirados, que pueden resultar atractivos. Es un momento de asombros y creo que la clave fue que las autoras se pusieron en el pellejo de esos años y lograron hablar de esos asombros, de esas fragilidades, de esos miedos y de esas alegrías, ¿no? O sea, hay un cuento que es la historia de un compañero de la escuela que muere. ¿Y cómo impacta eso a los muchachos de una escuela y sobre todo a la protagonista? Y a esa edad. A esa edad donde no debe suceder eso. Pero tocan muchas aristas de lo real, ¿no? La verdad es que cuando ustedes leen este libro, se transportan, es increíble cómo lo logran, cómo lo narran, y es, bueno, te llevan esos años, te hacen recordar y te hacen recordar cómo te sentías, o sea, te hacen recordar hasta detalles que alguna vez
o sea, sabes que pensaste, pero bueno, ya con los años pues se te olvida, ¿no? Y lees esto y es como volver a recordar incluso las sensaciones, cómo pensabas, cómo sentías, cómo te emocionabas, qué te admirabas, de qué te sorprendías. Esas ganas, esa energía de, precisamente como tú lo mencionas, en ese momento cuando tú te sientes libre, te quieres comer el mundo a una sola mordida, definitivamente, crees que vas a deshacer y hacer a tu antojo. Pero bueno, o sea, se topan con las realidades, con los límites, precisamente con estas fricciones que se están descubriendo a sí mismos y ese es el reto de un adolescente. Sí. Tú, por ejemplo, ¿cuál es el recuerdo más marcado que tienes de tu adolescencia en la secundaria, por ejemplo? Fíjate que, es una buena pregunta. Pues asuntos como yo estrené prácticamente mi entrada a la secundaria con una invitación que me hizo una amiga que yo escribía cartas y una amiga que vive en Estados Unidos me invitó a su casa y para mí el recuerdo más fuerte es que cuando los padres de esta muchacha que no conocían en mi casa insistieron en que yo fuera, pues mis padres dijeron que no, que quiénes eran y yo insistí con mis padres en que si ellos me habían educado, ¿por qué no me tenían? Y me fui a los 13 años, 1 mes, 2 meses a vivir con una familia que nadie conocía, ¿no? Todo lo que sabíamos era por carta y fue una experiencia maravillosa. Me hizo ver mi país, verme a mí misma, manejarme en otro idioma, entender que el mundo era diferente, que no solo era como la ciudad donde yo vivía, fui al campo, montaba a caballo. Bueno, me dio una sensación de que el mundo es muy ancho y yo lo quiero para mí, ¿no? Claro. Me dio mucha seguridad también, porque mis padres confiaron en mí. Y eso me dio certezas y me dio la posibilidad de hacer amigos en otros lados, de que la amistad no nada más es tu espacio y saber un poco quién era yo, ¿no? Porque con desconocidos te pones a prueba, ¿no? Y fue importantísimo para mí eso en la secundaria. Oye, pero qué aventada, porque la verdad, estabas algo chica para aventarte a salir de tu zona de confort. Bueno, pues ahora sí que alejarte de tu familia, de tus amigos, de lo que tú conoces. Claro que me imagino que te hizo crecer muchísimo como persona. Definitivamente no creo que solo haya marcado tu adolescencia, sino que yo creo que te marcó de por vida. Sí. Definitivamente, mis respetos, ¿eh? Mis respetos. Gracias. Pero, a ver, ¿cómo es? Ahora te voy a hacer una pregunta con respecto al libro. ¿Cómo es escribir con otras personas? ¿Cómo es ese proceso? Mira, aquí fue más bien una invitación. Escritoras, algunas que yo había leído con enorme interés, otras que además de eso eran mis amigas, quienes escribimos muchas veces nos reunimos para dialogar sobre dificultades de la escritura, de la publicación, de la vida, y un día les dije un cuento que ocurre en la secundaria, cada quien como quiera. Y así fue, eso fue todo. Y hubo quien me dijo, ay no, a mí no me interesa, yo no puedo volver a la secundaria, o yo no quiero volver a la secundaria, ¿no? Pero las que están aquí son las que dijeron, ay sí, voy a escribir un cuento que tenga que ver con esos años. De hecho, una de las autoras ya murió, María Luisa Puga, pero tú lees su cuento y hasta ella se pone de personaje, porque dice que se burlan de ella y le dicen Puga, Puja, así se burlan y dices, esto debe ser muy autobiográfico, o no, los escritores podemos jugar con que parezca que son autobiografías o no, pero a mí cuando me iban llegando los cuentos era fascinante ver, a ver de qué escribió Beatriz Espejo, a ver de qué escribió Rosina Conde, que siempre escribe de historias del norte, no, pero aquí escribió de una muchacha que quiere leer un cuento que hizo en clase y la maestra le dice, eso es imposible, eso que sucede en tu cuento es imposible. Entonces era el juego de la fantasía y la imaginación versus una estructura muy cuadrada. Ese cuento me gusta mucho, por eso cierra el libro, porque creo que escribir o leer es lo que ensancha nuestra posibilidad de soñar el mundo y de soñarnos a nosotros mismos. Entonces me iban llegando y yo iba diciendo, yo iba imaginándome ya el libro. A ver, mira, se están yendo por este tipo de historias, que el alcoholismo, porque una historia es así, qué frases tan padres. Verónica Murguía me manda un cuento que sucede en el medievo, en un bosque, porque ella es lo que escribe, entonces había total libertad, no les iba a decir ninguna regla, es nada más que el protagonista tenga una edad de secundaria. Muchas sí lo ubican en el aula, otras no. Entonces para mí era como si que sorpresas que caían y que yo iba a soñar pensando el libro hasta que agarró forma el libro.
Y la verdad es que la conjunción de historias tiene tantos matices, tiene tanta diversidad de historias, las situaciones que realmente hacen completa esa experiencia de cómo era, cómo lo que pasa a esa edad, ¿no? Es increíble. A ver, Mónica, pues platícanos, ¿qué otras obras ahorita estás promocionando? ¿Qué está pasando ahorita contigo como escritora? Pues, ¿qué crees? Que todo lo que está pasando no lo puedo decir. No, pero ¿por qué no? Compártenos un poquito más. Se salan los libros. Bueno, Mira, una pista o algo. una pista. Estoy escribiendo una novela en la que estoy muy feliz porque estoy abarcando 3 generaciones de mujeres en una ciudad, de familias, pero son básicamente mujeres, en la Ciudad de México, que yo no sé por qué las novelas que he escrito nunca ocurren en la Ciudad de México, pero esta vez es mi ciudad, es donde he nacido, donde he vivido, y ese es el eje principal de esta novela que estoy escribiendo. Como a mí me gusta mucho el cuento, también estoy armando un libro de cuentos y por ahí estoy trabajando, así como a varias bandas. Yo creo que el año que entra podrán esperar algunas sorpresas. Pues vamos a estar muy, muy, muy al pendiente de tus próximos trabajos. Ya queremos seguir leyendo más de ti. La verdad es que tienes un estilo muy particular, muy fresco. Me agrada bastante en lo personal. Y les recomiendo que si ustedes no han tenido la oportunidad de leer este libro, por favor, dense la tarea de leerlo porque es buenísimo, van a recordar esos años. Yo la verdad es que no soy particularmente fan de la secundaria, yo creo que fue una de mis peores etapas. Le sufrí bastante, pero la verdad es que lo lees y te acuerdas de esos, en mi caso, de los pocos buenos momentos que tuve en la secundaria. Digo, bueno, vale la pena también recordar los buenos momentos. Y sabes que de la experiencia que te contaba yo de que fui al otro lado cuando tenía 13 años, hice una novela que se llama La línea de la carretera, que también es para adolescentes, y que ahí está esta historia que te cuento de haberme ido con cierta temeridad y que me marcó y que la pude recoger en una novela. No, pues padrísimo, o sea, qué padre que que seas tan abierta y compartas, digo, porque sí, juegan un poco con la fantasía de los escritores, pero a veces puede salir como un poco de lo que es su esencia, ¿no? O sea, llegan a compartir eso con los lectores y es padrísimo y se me hace súper valiente de los escritores que se quieran abrir al mundo y que no les dé miedo de lo que piensen y se abran y compartan a veces experiencias súper personales. Claro, no, pues sí, a veces están disfrazadas, a veces son explícitas, pero nosotros somos el material principal yo creo que para el procesamiento de lo que vemos, ¿no? La esencia de los libros se podría decir, si te parece bien. Pues muchísimas gracias, Mónica, por esta entrevista. Te deseo muchísimo más éxito con tus libros, las próximas obras que estás a punto de ya ahora sí que pues publicar. Y bueno, pues te agradecemos de antemano esta entrevista. Muchas gracias por tu tiempo. Mucho éxito aquí en Guadalajara y espero continúes aquí con nosotros. Claro que sí, muchas gracias. Pues esto fue para la plataforma web noticiasplus.net. Continúen en sintonía de esta página porque vamos a seguir con más entrevistas y más escritores. Para Noticias Plus, Elizabeth Herrero.